Una noche, Valentina. Solo una noche más y desapareceré de tu vida para siempre. Las palabras de Santiago Mendoza resonaron en el elegante despacho de abogados como el eco de una promesa rota hace 3 años. Valentina Herrera sintió que el aire se espesaba, que cada molécula de oxígeno se volvía insuficiente mientras miraba a los ojos grises del hombre que una vez fue su mundo entero. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el amor más puro se había transformado en esta negociación fría entre abogados, papeles de divorcio y una petición que la hacía temblar hasta los huesos? El licenciado Ramírez carraspeó incómodo, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos. Santiago, impecable en su traje de diseñador italiano, no apartaba la mirada de Valentina. 3 años sin verla, 3 años construyendo un imperio empresarial para olvidar su rostro, para borrar el sabor de sus besos, para silenciar el eco de su risa, y ahí estaba ella, más hermosa que nunca, con esa elegancia natural que ningún dinero podía comprar. «Santiago, por favor», susurró Valentina, su voz quebrándose como cristal contra el mármol frío. «Firmemos estos papeles y terminemos con esto de una vez». ¿Terminar? Santiago se levantó de la silla con la gracia de un felino, caminando lentamente hacia la ventana que daba vista a la Ciudad de México. ¿Sabes lo que he hecho estos 3 años, amor? La palabra amor salió de sus labios como una caricia dolorosa. Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo las memorias la atacaban sin piedad. Flashback. Hace 4 años. ¿Te casarías conmigo aunque fuera el hombre más pobre del mundo?, le había preguntado Santiago una tarde dorada en Coyoacán, mientras compartían un elote con chile piquín bajo la sombra de los jacarandas. «Me casaría contigo aunque tuviéramos que vivir debajo de un puente», había respondido Valentina, riendo mientras él le limpiaba una mancha de mayonesa de la comilla. «El dinero no hace la felicidad, mi amor. Tú me haces feliz». Santiago había sonreído con esa sonrisa torcida que la volvía loca, esa que reservaba solo para ella. «Entonces, será mejor que me apures a pedirte matrimonio antes de que me haga millonario», bromeó, sin saber que el destino tenía otros planes. El sonido de los nudillos de Santiago contra el cristal de la ventana la devolvió al presente. «He construido un imperio, Valentina. Mendoza Enterprises vale más de 1,000 millones de pesos. Tengo propiedades en Miami, Nueva York, Londres». Su voz era un susurro áspero. «¿Y sabes para qué?». Ella no respondió. No podía. El nudo en su garganta se había vuelto insoportable. «Para demostrar que podía darte todo lo que creías que necesitabas. Santiago, tú sabes perfectamente que el dinero nunca fue el problema». «No». Se giró bruscamente, y en sus ojos grises había una tormenta contenida. «Entonces, ¿por qué te fuiste?». «Porque una mañana desperté y tu lado de la cama estaba frío. Tu ropa había desaparecido del closet y lo único que encontré fue esta maldita carta». Del bolsillo interior de su saco extrajo un sobre arrugado, manchado por el tiempo. Las manos de Valentina temblaron al reconocer su propia letra. «Santiago, perdóname. No puedo seguir haciéndote daño. Mereces una mujer que esté completa, que pueda darte todo lo que sueñas. Yo no soy esa mujer. Te amo tanto que tengo que dejarte ir. Por favor, no me busques. Sé feliz. Ve. 3 años, Valentina. 3 años leyendo estas líneas cada noche, tratando de descifrar qué demonios quisiste decir. ¿Qué daño? ¿Qué era lo que no podías darme?». El licenciado Ramírez tosió discretamente. «Señor Mendoza, tal vez podríamos proceder con la firma». «No». Santiago golpeó la mesa con tal fuerza que los portavasos saltaron. «No voy a firmar un carajo hasta que esta mujer me dé una explicación». 3 años, Ramírez. ¿Usted cree que 3 años de infierno se resuelven con una firma?». Valentina se puso de pie, sus piernas apenas sosteniéndola. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos color miel.
El mismo color que Santiago había descrito 1000 veces en sus noches de insomnio. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y aunque trataba de mantener la compostura, Santiago podía ver el temblor en sus labios. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó con un hilo de voz. Santiago caminó hacia ella con pasos lentos, calculados. Se detuvo a escasos centímetros, tanto que Valentina pudo oler su perfume, ese aroma masculino que la había acompañado en sus pesadillas durante 3 años. Una noche. Una última noche para recordar lo que tuvimos. Para cerrar este capítulo como debe ser. Santiago. Una noche. Valentina. Y te juro por la memoria de mi madre, que después firmaré esos papeles y desapareceré de tu vida para siempre. ¿Cómo podía pedirle algo así? ¿Cómo podía Santiago, el hombre que conocía cada rincón de su alma, cada cicatriz de su corazón, pedirle que reviviera la pasión que casi los había matado a ambos? Pero había algo más en su mirada, algo que Valentina reconocía demasiado bien: dolor. El mismo dolor que ella había cargado estos 3 años, el mismo vacío que la despertaba cada madrugada gritando su nombre. ¿Y si digo que no?, susurró. Entonces estos papeles nunca se firmarán, y tú y yo estaremos atados para siempre a un matrimonio que existe solo en documentos legales. El chantaje emocional. Santiago siempre había sabido exactamente cómo tocar sus puntos débiles. Pero esta vez había algo diferente, una desesperación que jamás había visto en él, ni siquiera en sus peores peleas. Flashback. La última pelea. Estás obsesionado con el trabajo, Santiago. Ya ni siquiera me ves, había gritado Valentina aquella noche terrible, mientras él revisaba contratos en la mesa del comedor a las 11 de la noche. ¿Que no te veo? Todo lo que hago es por ti, por nosotros. ¿Crees que es fácil competir contra empresarios que llevan décadas en esto? Yo nunca te pedí que fueras millonario, te pedí que fueras mi esposo. Santiago había levantado la vista de los papeles, con esos ojos grises cargados de cansancio y frustración. Valentina, por favor, entiéndeme. Solo necesito un poco más de tiempo para... ¿Para qué? ¿Para convertirte en alguien que ya no reconozco? El Santiago del que me enamoré sabía reír, sabía bailar bajo la lluvia, sabía hacer el amor como si fuéramos a morir mañana. ¿Qué pasó con ese hombre? Ese hombre no podía darte la vida que mereces. Ese hombre era el amor de mi vida. El silencio en el despacho era ensordecedor. Valentina sintió una lágrima rodando por su mejilla y la limpió rápidamente, pero Santiago ya la había visto. Una noche, repitió él, su voz ahora suave, casi vulnerable, para despedirnos como se despiden 2 personas que se amaron hasta el alma. ¿Qué podía responder? ¿Cómo podía explicarle que una noche no sería suficiente? Que una noche con él la mataría lentamente, como veneno dulce corriendo por sus venas. Pero había algo que Santiago no sabía. Un secreto que había guardado estos 3 años como un tesoro maldito. Un secreto que había sido la verdadera razón de su huida. La verdadera razón por la que no podía quedarse a su lado. Valentina respiró profundo, cerrando los ojos para encontrar fuerzas donde ya no las había. «¿Está bien?», susurró. Una noche. Santiago sonrió, pero no era la sonrisa que ella recordaba. Era una sonrisa triste, cargada de nostalgia y esperanza desesperada. Mi penthouse. Mañana a las 8. Santiago, yo. ¡Qué amor! Esa palabra otra vez. Ese amor que salía de sus labios como si nunca hubieran estado separados, como si el tiempo fuera solo una ilusión cruel. Nada. Mañana a las 8. El licenciado Ramírez suspiró aliviado, guardando los papeles de divorcio sin firmar. Santiago tomó su abrigo y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Valentina. ¿Sí? Ponte el vestido rojo. El que usaste en nuestra primera cita. Y salió del despacho dejando tras de sí el eco de una promesa y el aroma de su perfume. Valentina se quedó sola con el abogado,
con sus pensamientos y con un secreto que amenazaba con explotar en su pecho. Miró sus manos temblorosas y susurró una oración que nadie escuchó. Dios mío, dame fuerzas para esta última noche, y que él nunca descubra la verdad. Porque Valentina Herrera tenía un secreto que había cambiado su vida para siempre, hace 3 años. Un secreto que tenía 2 años, cabello negro azabache y los mismos ojos grises de Santiago Mendoza. Un secreto que se llamaba Mateo. ¿Podría Valentina pasar una noche entera con Santiago sin que él descubriera que tenía un hijo? Un hijo que era la viva imagen de su padre, y más importante aún, ¿qué pasaría cuando Santiago se enterara de que durante 3 años había sido padre sin saberlo? La respuesta llegaría mañana por la noche, en un penthouse de Polanco, donde 2 corazones rotos intentarían despedirse para siempre, sin imaginar que el destino tenía otros planes. El penthouse de Santiago Mendoza en Polanco era un poema arquitectónico de cristal y acero que besaba las nubes de la Ciudad de México. Esa noche, mientras Valentina subía en el elevador privado hacia el piso 42, sentía que cada latido de su corazón la acercaba más al borde del abismo. Llevaba el vestido rojo. Por supuesto que lo llevaba, porque después de 3 años, Santiago Mendoza seguía teniendo el poder de hacerla obedecer con una sola mirada, con una sola palabra susurrada como una caricia. El vestido rojo de seda italiana que había usado en su primera cita, cuando aún eran 2 desconocidos riéndose en un café de la Roma Norte, cuando el destino parecía ser su mejor aliado y no su peor enemigo. Ding. Las puertas del elevador se abrieron revelando un vestíbulo privado iluminado por velas. Miles de velas que creaban un sendero dorado hacia la puerta principal. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Siempre tan dramático, murmuró, pero su voz temblaba de emoción contenida. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Santiago apareció en el umbral, y Dios santo, estaba devastadoramente hermoso. Pantalón negro de vestir, camisa blanca entreabierta que dejaba ver su pecho bronceado, cabello negro peinado hacia atrás con esa rebeldía calculada que la volvía loca. Pero fueron sus ojos grises los que la desarmaron por completo. Tenían esa intensidad que recordaba de sus noches de pasión, esa manera de mirarla como si fuera la única mujer en el universo. «¡Llegaste!», dijo él. Y en esas 2 palabras había tanto alivio que Valentina sintió que el corazón se le rompía un poco más. «Dije que vendría». Santiago se apartó para dejarla pasar, y cuando Valentina caminó frente a él, sintió el calor de su cuerpo, la electricidad que siempre había existido entre ellos. El penthouse era exactamente como lo recordaba, pero multiplicado por 1000. Ventanales del suelo al techo que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el infinito, muebles de diseñador que costaban más que una casa, arte contemporáneo en las paredes, y sin embargo, nada de eso importaba porque Santiago estaba ahí, mirándola como si fuera un milagro. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó él, caminando hacia el bar de mármol negro. «Un vino tinto estaría bien». Santiago sirvió 2 copas de un Cabernet Sauvignon que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de las personas. Se acercó a ella con pasos lentos, estudiándola. «Sigues siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida», dijo, ofreciéndole la copa. Valentina la tomó, cuidando de no rozar sus dedos. No podía permitirse ese lujo. No esta noche. «Santiago, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil?». Él sonrió con esa sonrisa torcida. «Amor, difícil fue despertar cada mañana durante 3 años sin ti. Difícil fue construir un imperio solo para olvidarte. Difícil fue fingir que no me importaba cuando vi tu fotografía en la sección social de una revista hace 6 meses». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Mi fotografía?». «En la inauguración de una galería de arte. Te veías radiante, pero también triste, como si estuvieras cargando con algo muy pesado. Si supieras», pensó ella,
recordando esa noche cuando había dejado a Mateo con su madre para asistir a un evento de trabajo. Su pequeño hijo de 2 años había llorado cuando se fue, gritando, «Mami, no te vayas», con esa vocecita que partía el alma. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago, acercándose más. «En nada importante». Mentirosa. Su voz era un susurro áspero. «Siempre supe cuando mentías». Tus ojos se volvían más dorados, como ahora. Valentina dio un paso atrás, pero Santiago siguió avanzando hasta arrinconarla suavemente contra los ventanales. La ciudad brillaba a sus espaldas como 1.000.000 de estrellas, pero todo lo que ella podía ver eran esos ojos grises que la conocían mejor que nadie. «¿Sabes qué es lo que más he extrañado?», murmuró Santiago, levantando una mano para acariciar su mejilla. Valentina cerró los ojos ante el contacto. Su piel ardía donde él la tocaba, como si hubieran estado separados solo minutos y no años. «Santiago, no...». «Tu risa. Esa risa que sonaba como campanillas al viento». «¿Cuándo fue la última vez que reíste así, Valentina?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo había sido? Tal vez cuando Mateo había dicho su primera palabra, «mamá», o cuando había dado sus primeros pasos tambaleándose hacia ella con esa sonrisa desdentada que derretía su corazón. Pero esas risas habían estado siempre mezcladas con lágrimas, porque cada logro de su hijo le recordaba que Santiago no estaba ahí para compartirlo. «Ríe para mí», susurró él, acercándose más. «Solo una vez más». «No puedo». «¿Por qué? ¿Qué te hice tan mal que ya no puedes ni reír conmigo?». Y ahí estaba. La pregunta que había estado esperando, la que había temido, la que no podía responder sin revelar todo. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. «Tú no me hiciste nada malo», dijo ella, y por primera vez en la noche, era completamente honesta. «El problema nunca fuiste tú». «Entonces, ¿qué? ¿Qué te alejó de mí?». Valentina se apartó de él, caminando hacia el centro de la sala. Necesitaba espacio, aire, una distancia que le permitiera pensar con claridad. «¿Recuerdas nuestra última pelea?», preguntó sin mirarlo. Cada palabra, cada grito, cada lágrima. Después de esa noche se detuvo, buscando las palabras correctas. Me di cuenta de que no podíamos seguir así. Tú necesitabas enfocarte en tu carrera, en convertirte en el hombre exitoso que siempre quisiste ser. Y yo era una distracción. «Eso es una pendejada». Santiago soltó la copa con tanta fuerza que el vino se derramó sobre la alfombra persa. «Tú nunca fuiste una distracción. Eras mi motivación». «¿En serio?». Valentina se giró hacia él, y había fuego en sus ojos dorados. «¿Tu motivación? ¿Por eso llegabas a casa a las 2 de la madrugada? ¿Por eso cancelabas nuestras citas para reunirte con inversionistas? ¿Por eso hacíamos el amor con prisa, como si fuera una obligación más en tu agenda?». Las palabras salieron como cuchillos, cortando el aire entre ellos. Santiago se quedó inmóvil, como si cada frase fuera una bofetada. «Valentina, no, déjame terminar, porque esto es lo que nunca pude decirte aquella noche». Se acercó a él con pasos decididos. «Yo te amaba, Santiago. Te amaba tanto que dolía respirar sin ti. Pero no podía quedarme viendo cómo te convertías en alguien que ya no reconocía. No podía ser la esposa trofeo que cuelgas del brazo en eventos sociales. No podía fingir que era feliz siendo solo un accesorio en tu nueva vida. Pero es que no entiendes». «Claro que entiendo», gritó ella. «Entiendo que querías darme el mundo. Entiendo que trabajabas día y noche por nosotros. Pero ¿sabes qué? Yo no quería el mundo, Santiago. Te quería a ti. Al hombre que me compraba flores en el mercado de Jamaica. Al que bailaba conmigo en la cocina mientras preparábamos la cena. Al que me hacía reír hasta que me dolía el estómago». Santiago caminó hacia ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Ese hombre sigue aquí, amor.
¿En serio? Valentina sonrió con amargura. Ese hombre no tenía un penthouse de varios millones de pesos. Ese hombre no llegaba en chofer a las citas. Ese hombre no medía cada palabra que decía para no ofender a un posible socio. El dinero no me cambió, Valentina. Claro que sí, y no te culpo por eso. Pero yo no podía quedarme a ver cómo desaparecías detrás de esos trajes caros y esas responsabilidades que te consumían. Se hizo un silencio denso, cargado de dolor y reproches no dichos. Santiago se sirvió otra copa de vino y se la bebió de un trago. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Vienes aquí a confirmarme que hice todo mal? ¿A restregarme en la cara que perdí lo único que realmente importaba? Vengo a despedirme. Como tú pediste. No. Santiago negó con la cabeza. No, esto no es una despedida. Esto es una explicación que llegó 3 años tarde. Se acercó a ella con esa determinación que Valentina conocía tan bien, esa manera de moverse cuando había tomado una decisión irrevocable. Dame una oportunidad de demostrarte que ese hombre sigue aquí. Santiago. Una oportunidad real. No esta noche de despedida que parece más una tortura que otra cosa. Déjame cortejarte otra vez. Déjame enamorarte como se debe. Valentina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo podía pedirle eso? ¿Cómo podía hablarle de oportunidades cuando tenía un hijo esperándola en casa? Un hijo que cada día se parecía más a él, que tenía sus mismos gestos, su misma sonrisa torcida. No puedo, susurró. ¿Por qué? Dame una razón. Una sola razón que tenga sentido y yo firmo esos papeles mañana mismo. Porque tenemos un hijo, gritó su mente. Porque cuando me fui estaba embarazada y no pude decírtelo. Porque estabas tan obsesionado con el trabajo que ni siquiera notaste que no me había llegado la regla. Porque durante 9 meses crecí a nuestro bebé sola, hablándole de ti cada noche. Porque cuando nació y vi tus ojos en su carita, supe que había cometido el error más grande de mi vida al no decírtelo. Pero en lugar de eso, lo que salió de sus labios fue: porque ya no soy la misma mujer de la que te enamoraste. Santiago sonrió con ternura, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaban. Perfecto, porque yo tampoco soy el mismo hombre. Tal vez estos nuevos nosotros puedan funcionar mejor que los anteriores. Y antes de que ella pudiera protestar, la besó. Dios santo. La besó como si fuera la última bocanada de aire antes de ahogarse. Con desesperación, con hambre, con 3 años de soledad derramándose en ese contacto. Valentina sintió que sus defensas se desmoronaban una por una, que su cuerpo recordaba cada caricia, cada suspiro, cada promesa que habían compartido. Se separaron jadeando, mirándose a los ojos como 2 náufragos que acababan de encontrar tierra firme. ¿Sentiste eso?, preguntó Santiago, su voz ronca de deseo. Valentina asintió, incapaz de mentir. Eso no se puede fingir, amor. Eso no desaparece porque hayan pasado 3 años o 30. Lo que tuvimos, lo que tenemos, es real. Santiago, hay cosas que tú no sabes. Entonces dímelas. Cuéntame todo. Cuéntame qué pasó en estos 3 años. Cuéntame por qué te veías triste en esa fotografía. Cuéntame qué te da miedo. Valentina cerró los ojos. Era el momento de decirle la verdad, de contarle sobre Mateo, de explicarle por qué se había ido realmente. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue: no puedo. Aún no. ¿Por qué? Porque cuando te lo diga, todo va a cambiar. Y no estoy segura de que estés listo para ese cambio. Santiago frunció el ceño, estudiando su rostro. ¿Es tan grave? Es complicado. Valentina, mírame. Le tomó el rostro entre las manos. No me importa qué tan complicado sea. No me importa si tienes deudas, si estás enferma, si hay otro hombre. Bueno, eso último sí me importaría, pero lo superaríamos. No hay nada, absolutamente nada que pueda ser peor que estos 3 años sin ti. ¿Y si hay otro hombre pequeñito que tiene tus ojos y mi sonrisa?, pensó ella. Dame tiempo.
le pidió. Solo, dame un poco más de tiempo. Santiago asintió, aunque en sus ojos había una sombra de preocupación. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Está bien, pero mientras tanto, déjame intentar recuperarte. Déjame demostrarte que el hombre del que te enamoraste sigue aquí, solo que ahora puede darte todo lo que mereces. El teléfono de Valentina vibró en su bolsa. Un mensaje de su madre. Mateo pregunta cuándo regresas. Le dije que mañana temprano, pero está inquieto. El corazón de Valentina se aceleró. Su bebé la necesitaba. Tengo que irme, dijo de repente. ¿Qué? Pero apenas acabamos de... Tengo que irme, Santiago. Perdón. Tomó su bolsa y caminó hacia la puerta, pero él la detuvo tomándola del brazo. Al menos dime que volveré a verte. Valentina lo miró a los ojos, y en esa mirada había tanto amor y tanto dolor, que Santiago sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Mañana. Te veo mañana en el despacho para firmar los papeles. No los voy a firmar. Santiago. No hasta que me digas qué está pasando realmente. No hasta que me des una oportunidad real de luchar por nosotros. Valentina se zafó suavemente de su agarre. Algunas batallas no se pueden ganar, mi amor. Y salió del penthouse dejando a Santiago con más preguntas que respuestas, con el sabor de sus besos en los labios y con la certeza de que Valentina Herrera le estaba ocultando algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Mientras tanto, en una casa de la colonia del Valle, un niño de 2 años con ojos grises idénticos a los de Santiago Mendoza lloraba preguntando por su mamá, sin saber que su papá estaba a solo 20 kilómetros de distancia, desesperado por recuperar a la mujer que había sido su mundo entero. ¿Cuánto tiempo más podría Valentina mantener su secreto? ¿Y qué pasaría cuando Santiago descubriera que durante 3 años había existido una razón más poderosa que cualquier amor para luchar por su familia? La respuesta estaba a solo unas horas de distancia, en un encuentro que cambiaría todo. Valentina no durmió en toda la noche. Después de dejar el penthouse de Santiago, había llegado a casa de su madre a las 11 de la noche, con los labios aún ardiendo por ese beso que lo había cambiado todo. Mateo dormía plácidamente en su cunita, con el cabello negro alborotado y las mejillas sonrosadas. Se había quedado ahí parada durante 1 hora, viendo el rostro angelical de su hijo, memorizando cada detalle que lo convertía en una copia exacta de Santiago. Los mismos ojos grises que ahora estaban cerrados en sueños inocentes. La misma nariz recta y orgullosa. La misma barbilla decidida. Incluso dormido, Mateo tenía esa expresión seria que Santiago ponía cuando estaba concentrado en algo importante. ¿Qué voy a hacer contigo, mi amor?, había susurrado, acariciando con cuidado la frente de su bebé. ¿Cómo le explico a tu papá que existes? ¿Cómo le digo que durante todo este tiempo has sido mi razón para vivir? Ahora, a las 6 de la mañana, Valentina preparaba el desayuno para Mateo mientras su madre, doña Carmen, la observaba con preocupación desde la mesa de la cocina. «Mija, tienes unas ojeras que llegan al suelo. ¿Qué pasó anoche?» «Nada, ma. Solo fue... complicado». «¿Le dijiste?» Valentina negó con la cabeza mientras cortaba plátano en pedacitos pequeños para su hijo. «No pude». «Valentina, mi niña». Doña Carmen se levantó y abrazó a su hija por la espalda. «Ese hombre tiene derecho a saber que tiene un hijo». ¿Derecho? Valentina se giró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y yo qué, ma? ¿Yo no tenía derecho a tener un esposo que llegara a casa antes de medianoche? ¿No tenía derecho a tener una conversación que no girara alrededor de contratos y reuniones de trabajo? Ay, mija. Cuando me fui, él estaba tan obsesionado con hacer crecer su empresa que ni siquiera se dio cuenta de que no me había llegado la regla. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. ¿Sabes lo que se siente descubrir que estás embarazada y no poder compartir esa alegría con la persona que amas? ¿Sabes lo que se siente ir sola a todas las citas médicas? ¿Escuchar el latido del corazón de tu bebé sin tener una mano que apretar? Doña Carmen suspiró profundamente. Pero mi niña, eso fue hace 3 años. La gente cambia, las prioridades cambian. Ma,
La voz de Mateo resonó desde su cuarto como una campanita alegre. «Mamá». Valentina sonrió a pesar de las lágrimas. Esa vocecita era su salvavidas, su razón para levantarse cada mañana. «Ya voy, a mi amor», gritó hacia el cuarto. Pero cuando se giró para ir por él, Mateo ya estaba parado en la entrada de la cocina, con su pijama de ositos azules y el cabello más alborotado que nunca. Tenía esos ojos grises brillantes de alegría y los bracitos extendidos hacia su mamá. «Ma», corrió hacia ella con esos pasitos tambaleantes que derretían el corazón de Valentina. Lo cargó y lo llenó de besos en las mejillas, aspirando ese aroma dulce de bebé recién despierto. «Buenos días, mi rey hermoso. ¿Dormiste bien?». Mateo asintió con la cabeza, pero después puso esa expresión seria que Valentina conocía tan bien, la misma que ponía Santiago cuando algo lo preocupaba. «¿Papá?», preguntó Mateo, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien apareciera. El corazón de Valentina se detuvo. Durante 2 años, Mateo había preguntado por su papá de manera intermitente, y ella siempre le decía que papá estaba trabajando muy lejos. Pero últimamente las preguntas eran más frecuentes, más insistentes. Papá está trabajando, mi amor. ¿Cuándo viene papá?». Valentina intercambió una mirada desesperada con su madre. ¿Cómo le explicaba a un niño de 2 años que su padre no sabía que existía? «Pronto, bebé. Pronto va a venir papá». Las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas. Una promesa que no sabía si podría cumplir, pero que su corazón de madre necesitaba hacer. Después del desayuno, mientras Mateo jugaba con sus cubos en la sala, el teléfono de Valentina sonó. «Santiago». «¿Bueno?». «Buenos días, hermosa». Su voz sonaba diferente, más suave, más parecida al Santiago de antes. «¿Dormiste bien?». «Como un bebé», mintió. «Yo no pude pegar el ojo. No dejaba de pensar en ti, en nosotros, en lo que pasó anoche». Valentina cerró los ojos tratando de no recordar la intensidad de ese beso, la manera en que su cuerpo había respondido como si jamás hubieran estado separados. «Santiago, tengo una propuesta. En lugar de ir al despacho, ¿qué tal si pasamos el día juntos, como en los viejos tiempos, sin presiones, sin abogados, sin papeles de divorcio, solo tú y yo, tratando de recordar por qué nos enamoramos? No creo que sea una buena idea. Por favor, Valentina, dame esta oportunidad. Si después de hoy sigues pensando que no podemos intentarlo otra vez, firmaré esos papeles sin chistar». Valentina miró hacia la sala, donde Mateo construía una torre con sus cubos, completamente concentrado en su juego. Su hijito merecía tener un padre, y Santiago merecía saber que tenía un hijo. Pero ¿cómo reunir a 2 mundos que había mantenido separados durante tanto tiempo? «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición, la que quieras. Tenemos que hacer algo que hiciéramos antes, algo simple, sin lujos, sin recordatorios de todo esto». Santiago se quedó callado por un momento. «¿Recuerdas nuestro lugar favorito en Coyoacán? ¿La biblioteca?». Valentina sonrió a pesar de todo. La biblioteca era un pequeño café escondido donde habían pasado tardes enteras hablando de sus sueños, haciendo planes para el futuro, riéndose hasta que les dolía el estómago. «Recuerdo. Ahí nos vemos a las 2. Y Valentina». «Sí. Gracias por darme esta oportunidad». Flashback. Hace 4 años. «¿Sabes qué quiero?», había dicho Valentina una tarde en la biblioteca, mientras compartían un pay de limón y veían pasar a la gente por la ventana. «¿Qué quieres, mi amor?». Santiago había dejado su libro de negocios sobre la mesa para prestarle toda su atención. Una familia, una casa llena de risas de niños, juguetes por todos lados, dibujos pegados en el refrigerador. Santiago había sonreído con esa sonrisa que reservaba solo para ella. ¿Cuántos niños? 3, 2 niños y una niña. Los niños que se parezcan a ti, y la niña que se parezca a mí. ¿Y si los 3 se parecen a mí?
Entonces tendré 3 hombrecitos guapos rompiéndome el corazón cuando se casen. Había reído Valentina. Santiago había tomado su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos. Te voy a dar todo eso, Valentina. Te lo prometo. Una casa grande, todos los hijos que quieras, la vida que mereces. Solo prométeme que sin importar qué tan exitoso te vuelvas, seguiremos viniendo aquí, a este cafecito horrible donde el pay está demasiado dulce y las sillas crujen cuando te sientas. Te lo prometo. A las 2 en punto, Valentina llegó a la biblioteca. El lugar seguía exactamente igual. Las mismas sillas desvencijadas, el mismo menú escrito a mano en un pizarrón, el mismo aroma a café barato y sueños. Santiago ya estaba ahí, sentado en la mesa del rincón que había sido su mesa, leyendo un libro. Pero no era un libro de negocios. Era una novela de Gabriel García Márquez. ¿100 años de soledad?, preguntó Valentina al sentarse frente a él. Santiago levantó la vista y sonrió. Llevaba jeans gastados, una camisa de algodón blanca y tenis Converse. Se veía como el Santiago de antes, como el hombre del que se había enamorado. Dijiste que quisiéramos algo simple. Pensé que incluía mi manera de vestir. ¿Te ves? Buscó las palabras correctas. ¿Te ves como tú? Es que soy yo, el yo de antes, el de siempre. Solo que ahora tengo más ceros en la cuenta bancaria. Se quedaron callados por un momento, estudiándose mutuamente. Valentina notó que Santiago tenía algunas canas en las sienes que no estaban antes. Líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones, pero sus ojos grises seguían siendo los mismos, intensos, cálidos, llenos de esa inteligencia que la había enamorado desde el primer día. ¿Pedimos lo de siempre?, preguntó él. Café americano con 2 de azúcar y pay de limón para compartir. Perfecto. Santiago levantó la mano para llamar a la mesera, y Valentina notó algo que la hizo sonreír. Seguía usando el reloj barato que ella le había regalado en su primer aniversario, un Casio de 40 pesos que había comprado en el tianguis porque no tenía dinero para algo mejor. Lo había visto usar relojes de lujo en las fotos de las revistas, pero ahí estaba, usando su regalito humilde. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo Santiago después de que llegaran las órdenes. ¿Qué? En esta frase de García Márquez, era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Valentina sintió un nudo en la garganta. Santiago. No, déjame terminar. Se inclinó hacia adelante, tomando sus manos sobre la mesa. Creo que nosotros fuimos amores contrariados por las circunstancias, por el momento, por mi obsesión con el éxito, pero no creo que estuviéramos destinados al fracaso. ¿Y si sí lo estábamos? ¿Y si hay cosas que no se pueden arreglar? ¿Cómo qué, amor? Dime qué es tan terrible que no podamos enfrentarlo juntos. Ahí estaba otra vez. La oportunidad perfecta para decirle la verdad. Valentina respiró profundo, reuniendo valor. Santiago, cuando me fui, su teléfono sonó. Era su madre. Perdón, déjame contestar. Puede ser importante. Bueno, ma. Mija, perdón que te moleste, pero Mateo se puso muy inquieto. Lleva 1 hora preguntando por ti. No quiere comer, no quiere jugar, solo dice, mamá, mamá, y señala hacia la puerta. El corazón de Valentina se aceleró. Su bebé la necesitaba. Ya voy para allá. ¿Todo bien?, preguntó Santiago cuando colgó. Sí, es solo que... Se detuvo. No podía mentirle más. No cuando la estaba mirando con esos ojos llenos de amor y esperanza. Santiago, tengo que irme. ¿Otra vez? Valentina, ayer también te fuiste de repente. ¿Qué está pasando? Es complicado. Basta. Santiago golpeó la mesa suavemente, pero con determinación. Basta de es complicado. Basta de evasivas. Basta de secretos. Si realmente quieres que firme esos papeles y desaparezca de tu vida,
Al menos dame la cortesía de decirme por qué. Valentina lo miró a los ojos y vio tanto dolor, tanta desesperación, que supo que no podía seguir mintiéndole. Está bien, susurró. Te voy a decir la verdad, pero no aquí. ¿Dónde? En mi casa. Hay alguien que quiero que conozcas. Santiago frunció el ceño. ¿Alguien? Sí, alguien muy importante, alguien que lo cambia todo. El trayecto en el auto de Santiago hacia la casa de la madre de Valentina fue el más silencioso y tenso de sus vidas. Él conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, haciendo preguntas que ella no podía responder aún. ¿Es un hombre?, preguntó cuando pararon en un semáforo. En cierta forma, sí. ¿Te casaste? No. ¿Vives con él? Sí. Santiago cerró los ojos por un momento. ¿Lo amas? Valentina lo miró y sonrió con ternura. Con todo mi corazón, más que a mi propia vida. Santiago no volvió a preguntar nada durante el resto del camino. Cuando llegaron a la casa de doña Carmen, una modesta construcción de 2 pisos en la colonia del Valle, Valentina se bajó del auto con las manos temblando. Santiago, antes de entrar, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que sin importar lo que veas, lo que descubras, mantendrás la calma. Por favor. Santiago la estudió por un momento. ¿Tan grave es? Es sorprendente. Caminaron hacia la puerta principal. Valentina sacó sus llaves, pero antes de abrir se detuvo. ¿Estás listo? Valentina, me tienes muriendo de nervios. ¿Qué hay adentro? Ella abrió la puerta y lo invitó a pasar. La casa era acogedora, llena de fotografías familiares y muebles sencillos. Olía a café recién hecho y a hogar. Desde la sala se escuchaba el sonido de un programa infantil en la televisión. «Ma, ya llegué», gritó Valentina. «Mija, qué bueno. Mateo ha estado muy inquieto». Santiago se quedó inmóvil. ¿Mateo? Doña Carmen apareció desde la cocina y se quedó helada al ver a Santiago. Lo reconoció inmediatamente, claro. Había visto su fotografía miles de veces. «Santiago», murmuró la señora. «Doña Carmen». Santiago la saludó educadamente, aunque su mente estaba trabajando a 1000 por hora. ¿Mateo? ¿Quién era Mateo? Y entonces lo vio. Un niño pequeño, de no más de 2 años, apareció corriendo desde la sala. Cabello negro azabache, ojos grises idénticos a los suyos, la misma nariz, la misma barbilla. El niño corrió directamente hacia Valentina. «¡Mamá!», gritó con alegría, alzando los bracitos para que lo cargara. Santiago se quedó paralizado. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso. Su corazón dejó de latir por un momento que se sintió eterno. ¿Qué es esto?», susurró, su voz apenas audible. Valentina cargó al niño, que inmediatamente se acomodó en sus brazos como si fuera su lugar favorito en el mundo. El parecido era innegable, imposible de ignorar. Era como ver una versión en miniatura de sí mismo. «Santiago», dijo Valentina, con la voz quebrándose, «te presento a Mateo, tu hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago se tambaleó hacia atrás buscando apoyo en la pared. Sus ojos iban de Valentina al niño, del niño a Valentina, tratando de procesar lo imposible. ¿Mi hijo?», balbuceó. Mateo, curioso por el hombre extraño, volteó a ver a Santiago con esos ojos grises enormes. Y entonces, como si reconociera algo familiar, sonrió. Esa misma sonrisa torcida que Santiago había heredado de su padre, y que ahora veía reflejada en este pequeño ser. «¿Papá?», preguntó Mateo, señalando a Santiago con su dedito. Y Santiago Mendoza, el millonario inquebrantable, el empresario que había construido un imperio con sus propias manos, se desplomó en el sofá y comenzó a llorar como no había llorado en toda su vida. 3 años, murmuró entre sollozos.
3 años sin saber que tenía un hijo. 3 años sin saber que eras padre de mi niño. Valentina se acercó con Mateo en brazos. Santiago, yo... No. Santiago se levantó bruscamente. No me digas nada. Nada que puedas decir justifica esto. Su voz había cambiado. Ya no era el Santiago enamorado de hace unos minutos. Era un hombre traicionado, herido en lo más profundo. Tengo un hijo que no conoce a su padre. Un hijo que lleva 2 años preguntando por un papá que no sabía que existía. Santiago, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo justificas quitarle el padre a mi hijo? ¿Cómo justificas robarme 2 años de su vida? Mateo, asustado por los gritos, comenzó a llorar. Valentina lo consolaba, pero sus propias lágrimas no paraban de brotar. No te lo quité. Me fui porque tú estabas tan obsesionado con el trabajo que ni siquiera te diste cuenta de que estaba embarazada. Eso no te daba derecho a desaparecer. Nada te daba derecho a quitarme a mi hijo. ¿Tu hijo? Valentina se puso de pie, cargando a Mateo. ¿Tu hijo? Este niño no te conoce. Yo fui la que estuvo despierta todas las noches cuando tenía fiebre. Yo fui la que lo consoló cuando lloraba. Yo fui la que... Porque tú elegiste que fuera así. Doña Carmen intervino, tratando de calmar los ánimos. Por favor, por el niño. Santiago se detuvo, viendo cómo Mateo lloraba asustado en los brazos de su madre. Su corazón se rompió un poco más. Lo siento, murmuró acercándose lentamente. No quería asustarte, pequeño. Mateo dejó de llorar gradualmente, estudiando el rostro de Santiago con curiosidad. Como si supiera, instintivamente, que había algo especial en este hombre. ¿Papá? Preguntó otra vez, extendiendo una manita hacia Santiago. Santiago miró a Valentina, pidiendo permiso en silencio. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Con manos temblorosas, Santiago tomó al niño. Mateo se acomodó naturalmente en sus brazos, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Hola, campeón», susurró Santiago, su voz ronca de emoción. Soy tu papá». Mateo sonrió y puso sus manitas en las mejillas de Santiago, como si quisiera memorizar su rostro. «Papá», dijo con claridad, y fue la palabra más hermosa que Santiago había escuchado jamás. Se quedaron así por varios minutos, padre e hijo conociéndose, mientras Valentina lloraba en silencio viendo la escena más bella y dolorosa de su vida. «¿Por qué?», preguntó Santiago finalmente, sin dejar de mirar a Mateo. «¿Por qué no me lo dijiste?». Valentina se sentó a su lado en el sofá. «Porque cuando me di cuenta de que estaba embarazada, tú ya te habías convertido en alguien que no conocía. Llegabas a casa a las 2 de la madrugada, hablabas solo de trabajo, parecía que yo era un obstáculo en tu camino al éxito. Pero era tu esposo, era mi derecho saberlo. Lo sé, y no pasa un día sin que me arrepienta de esa decisión. Pero Santiago, yo estaba aterrada. ¿De qué? De que me dijeras que no era el momento, de que vieras a nuestro bebé como otra responsabilidad que te alejaría de tus metas, de que no lo quisieras». Santiago la miró con incredulidad. «¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo pudiste creer que no querría a mi propio hijo? Porque ya no me querías a mí». Las palabras cayeron como un martillazo entre ellos. Santiago se quedó callado, procesando la profundidad del dolor que había en la voz de Valentina. «Yo nunca dejé de amarte», dijo finalmente. «Pero dejaste de demostrármelo. Dejaste de verme. Dejaste de ser el hombre del que me enamoré». Mateo, ajeno a la conversación de adultos, jugaba con los botones de la camisa de Santiago, completamente fascinado con su padre recién descubierto. «¿Sabes lo que me duele más?», preguntó Santiago. «Que mi hijo haya dado sus primeros pasos sin mí. Que haya dicho su primera palabra sin que yo estuviera ahí. Que haya preguntado por su papá durante 2 años y yo no haya estado ahí para responder». «Santiago». «No,
Déjame terminar. Miró a Mateo con una ternura infinita. Este niño es lo más hermoso que he visto en mi vida. Es perfecto. Y me perdí 2 años de su vida por tu maldito orgullo y mi estupidez. No fue solo orgullo. Fue miedo. Miedo de que eligieras el trabajo sobre nosotros otra vez. Santiago suspiró profundamente. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Todo lo que construí, toda esa riqueza, todo ese éxito, era para ustedes, para darte la vida que mereces, para darle a nuestros futuros hijos todo lo que yo nunca tuve. Pero nosotros no necesitábamos todo eso. Solo te necesitábamos a ti. Mateo comenzó a bostezar, acurrucándose contra el pecho de Santiago. El pequeño se estaba quedando dormido, completamente cómodo en los brazos de su padre. Se está durmiendo, observó Valentina con ternura. ¿Duermo bien?, preguntó Santiago. Como un ángel, pero solo si le cantas. Le encanta que le canten. Santiago sonrió por primera vez en toda la tarde. ¿Qué le gusta que le canten? Canciones de cuna. Pero también le pongo las canciones que tú me cantabas a mí. Santiago se quedó callado por un momento. Después comenzó a cantarle suavemente a Mateo una vieja canción de los Panchos que solía cantarle a Valentina. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Mateo se quedó completamente dormido, y Valentina sintió que su corazón se derretía viendo a los 2 hombres de su vida juntos por primera vez. «Es hermoso», susurró Santiago. «Es el niño más hermoso del mundo. Se parece muchísimo a ti. Tiene tu sonrisa y tus pestañas». Se quedaron en silencio viendo dormir a Mateo. Era un momento de paz en medio de la tormenta emocional. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Valentina. Santiago la miró con una determinación que ella no había visto en años. Ahora vamos a hacer las cosas bien. Los 3 juntos. Santiago, no es tan fácil. ¿Por qué no? Tenemos un hijo juntos. Nos amamos, aunque a veces seamos muy orgullosos para admitirlo. Y yo he aprendido la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes con quién compartirlo. Que el éxito más grande es tener una familia que te ame. Que perdí 3 años de mi vida persiguiendo cosas que no importaban mientras lo único que realmente importaba estaba aquí, esperándome. Valentina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Santiago, han pasado muchas cosas. Hemos cambiado mucho. Perfecto. Porque el Santiago de hace 3 años no habría sabido ser el padre que este niño merece. Pero el Santiago de ahora, el Santiago que ha aprendido qué es realmente importante, ese Santiago va a pasar el resto de su vida compensando el tiempo perdido. Se levantó cuidadosamente cargando a Mateo. ¿Dónde está su cuarto? Quiero acostarlo. Valentina lo guió por el pasillo hacia el pequeño cuarto que había preparado para Mateo. Era simple pero lleno de amor. Paredes pintadas con nubes y estrellas, una cuna blanca, juguetes ordenados en una canasta, fotografías de Mateo con Valentina y doña Carmen por todas las paredes. Santiago acostó al niño con cuidado extremo, como si fuera hecho del cristal más delicado. Le dio un beso en la frente y le susurró: «Te amo, hijo. Papá va a estar aquí de ahora en adelante». Salieron del cuarto en silencio y se quedaron parados en el pasillo, procesando todo lo que había pasado. «Valentina», dijo Santiago tomándola de las manos, «voy a preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta». «¿Qué? ¿Aún me amas?» Valentina cerró los ojos. «Santiago, con toda honestidad, ¿aún hay una parte de ti que me ama?» «Sí», susurró. «Nunca dejé de amarte. Por eso dolió tanto irme. Por eso estos 3 años han sido el infierno». Santiago sonrió, y era esa sonrisa que ella recordaba, la que la hacía derretirse. «Entonces cásate conmigo otra vez». «¿Qué?» «Cásate conmigo, pero esta vez, hagámoslo bien. Esta vez,
Prometo que tú y Mateo van a ser siempre mi prioridad número 1. Santiago, no puedes pedirme eso así de fácil. ¿Por qué no? Te amo. Amas a nuestro hijo. Tenemos todo para ser felices. Porque necesito tiempo. Necesito saber que realmente has cambiado, que no vas a volver a ser el hombre obsesionado con el trabajo que perdí hace 3 años. Santiago asintió. Tienes razón. Te voy a demostrar que he cambiado. Pero Valentina. ¿Sí? No voy a firmar esos papeles de divorcio. No ahora que sé que tengo un hijo. No ahora que sé que aún me amas. Santiago. Dame 6 meses. 6 meses para demostrar que puedo ser el hombre y el padre que ustedes merecen. 6 meses para recuperar a mi familia. Valentina lo miró a los ojos y vio al hombre del que se había enamorado hace tantos años. Vio determinación, amor, y algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad. 6 meses. Repitió. 6 meses. Y si en 6 meses no funciona, entonces firmaré los papeles y respetaré cualquier decisión que tomes sobre la custodia de Mateo. Valentina extendió su mano. Trato hecho. Santiago la estrechó, pero en lugar de soltarla, la jaló hacia él y la besó. Un beso suave, lleno de promesas y esperanza. Te voy a enamorar otra vez, Valentina Herrera de Mendoza. Aún no soy de Mendoza, le recordó. Pero lo serás. Porque voy a luchar por ti, por Mateo, por nosotros, como debí haber luchado hace 3 años. Esa noche, Santiago se quedó a cenar. Doña Carmen preparó mole poblano, y por primera vez en 3 años, Valentina se sintió como si estuviera en casa. Vio a Santiago cargar a Mateo, hacerlo reír, cantarle canciones, y sintió que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Cuando llegó la hora de acostar a Mateo, el niño no quería que Santiago se fuera. ¿Papá no va a dormir aquí?, preguntó con esa vocecita que derretía corazones. Santiago miró a Valentina, quien asintió suavemente. Papá va a dormir en el sofá, dijo Santiago. Pero va a estar aquí cuando despiertes mañana. ¿Promesa? Promesa, campeón. Esa noche, mientras Santiago dormía en el sofá de la sala y Valentina en su cuarto, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Tenían un hijo que los unía más fuerte que cualquier contrato matrimonial. Tenían amor que, aunque herido, seguía vivo. Y tenían una segunda oportunidad que no iban a desperdiciar. 6 meses después, Santiago Mendoza y Valentina Herrera se casaron otra vez. Pero esta vez no fue en una iglesia elegante con cientos de invitados. Fue en el jardín de la casa que Santiago había comprado para ellos. Una casa modesta pero llena de amor, donde Mateo tenía un columpio y un jardín para jugar. Santiago había cumplido su promesa. Había vendido la mayoría de sus empresas, manteniendo solo las necesarias para asegurar el futuro de su familia. Ahora llegaba a casa a las 6 de la tarde para cenar con su familia. Los fines de semana los pasaba jugando con Mateo en el parque. Y cada noche, le cantaba canciones de cuna a su hijo y le hacía el amor a su esposa como si fuera la primera vez. En el altar improvisado, con Mateo como pajecito llevando los anillos, Santiago le dijo a Valentina: «Te prometo que nunca más vas a dudar de mi amor. Te prometo que nuestra familia será siempre mi prioridad. Y te prometo que vamos a crear la vida que siempre soñamos, llena de risas, de niños corriendo por la casa y de amor verdadero». Valentina, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, le respondió: «Y yo te prometo que nunca más voy a huir cuando las cosas se pongan difíciles. Te prometo que vamos a enfrentar juntos cada obstáculo, cada desafío. Y te prometo que nuestros hijos van a crecer sabiendo que sus padres se aman con locura, pase lo que pase». Mateo, parado entre ellos con su pequeño traje azul marino, aplaudió con sus manitas y gritó: «Papá, mamá, besito». Y Santiago y Valentina se besaron, sellando no solo su matrimonio, sino también la promesa de una vida juntos,
Una vida donde el amor había triunfado sobre el orgullo, donde la familia había vencido a las ambiciones desmedidas, y donde un pequeño niño de ojos grises había logrado lo que parecía imposible, reunir a sus padres para siempre. 3 años después, en esa misma casa, Mateo tendría una hermanita llamada Isabela, que efectivamente se parecía más a Valentina. Y 2 años después de eso, llegaría Santiago Jr., completando la familia que Valentina había soñado desde aquella tarde en la biblioteca. Santiago nunca volvió a ser el millonario obsesionado con el trabajo. Se convirtió en algo mucho mejor: un esposo presente, un padre amoroso y un hombre que había entendido que la verdadera riqueza no se mide en ceros bancarios, sino en besos antes de dormir, en dibujos pegados en el refrigerador y en el «te amo», susurrado cada noche al oído de la mujer que había esperado 3 años para perdonarlo. Y cada aniversario, sin falta, Santiago llevaba a Valentina a la biblioteca, ese cafecito horrible donde el pay seguía estando demasiado dulce y las sillas seguían crujiendo. Ahí, en la mesa del rincón, renovaban sus votos en silencio, recordando que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier tormenta. Porque a veces, cuando el corazón está roto, solo necesita a la persona correcta para volver a latir completo. Y a veces, esa persona correcta es la misma que lo rompió, pero que ahora sabe cómo cuidarlo para siempre. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan. El amor de Santiago y Valentina nos enseña que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que los secretos pueden lastimar más que la verdad, y que la familia es el tesoro más grande que podemos construir. Porque el amor verdadero no es aquel que nunca falla, sino aquel que siempre encuentra la manera de volver a casa.